El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, y se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hijos, hoy terminamos la octava de Pascua, una fiesta que comenzamos hace 8 días y que termina hoy. Una fiesta maravillosa, así como cuando comienza el 24 de diciembre las ferias de Cali y terminan por allá cuando ya termina el año, el 30, más o menos, 30-31. Así es la iglesia. También la iglesia celebra una fiesta de 8 días de la resurrección del Señor. Se los contaba hace 8 días, hijos, que iba a ser una fiesta en la cual durante la semana, que nunca se canta, o bueno, por lo general, nunca se canta el Gloria, nunca se recita el Gloria durante esta semana de la octava de Pascua. Todos los días, en cada celebración eucarística,
cantábamos, recitábamos el himno del Gloria y se leía la secuencia de la resurrección del Señor. Ya hoy la terminamos, ya hoy termina la octava de Pascua, no el tiempo pascual, porque el tiempo pascual va hasta las vísperas, o sea, el sábado por la tarde, antes de Pentecostés, antes de que recibamos al Espíritu Santo de Dios, Espíritu que el Señor nos promete enviarnos antes de irse al reino de los cielos. Hoy, muy especialmente, queridos hermanos, los textos bíblicos nos cuentan parte de ese día. Desde hace 8 días hasta hoy hemos leído, hemos proclamado la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha contado todo lo que sucedió el día de la resurrección del Señor en un solo día. La iglesia lo ha vivido en 8. Todo lo que sucedió durante el primer día. Y comenzaba el texto bíblico hace 8 días, el primer día de la semana. Al amanecer, las mujeres corrieron al templo, al sepulcro, a mirar el cuerpo del Señor. Y hoy, ¿qué nos dice el texto bíblico? Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos reunidos. O sea, la iglesia nos cuenta en 8 días todo lo que sucedió el primer día de la resurrección del Señor, que es muy hermoso. Y por eso ahí se nos cuenta todo lo que hicieron los apóstoles, todo lo que hizo la iglesia naciente el primer día de la resurrección del Señor, cómo el Señor Jesús se apareció a Pedro, a Santiago, a Juan, a María Magdalena, cómo se le apareció a los discípulos que iban a Emaús, cómo la iglesia se iba fortaleciendo. En 8 días ya la iglesia tiene más de 6,000 fieles. Una hermosura. Cómo comenzaba a crecer la iglesia, cómo comenzaban los fieles a darse cuenta que la luz de Cristo era para todos y que todos teníamos la posibilidad de alcanzarla, de tenerla y de llevarla en el corazón. Por eso, queridos hermanos, desde el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles, pasando por el Apocalipsis. Bueno, pregunta, voy a una preguntita solamente. Me levantan la mano. ¿Por qué te pones la mano en la cara y decís, Dios mío, ahora va a comenzar este padre a preguntar? Una preguntita solamente. ¿Por qué leemos el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles durante este tiempo? Pero ¿quién me lo responde? Son 2, 3 palabras máximos, no más. ¿Por qué lo leemos en este tiempo? Me levanta la mano. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Se dan cuenta? Se los dije hace 8 días, hasta más no poder. Dios mío, Señor mío y Dios mío, ayúdame con esta comunidad. Hijos, porque es un libro que nos va a narrar todo lo acontecido a partir del momento de la gloriosa resurrección del Señor. Contextualiza al comienzo unos pequeños hechos antes de la resurrección y de ahí en adelante continúa con todo lo que tiene que ver con la resurrección del Señor. Y es un libro pascual porque nos habla de la gloriosa resurrección del Señor, de la iglesia naciente. Nosotros somos esa iglesia que hoy los textos bíblicos nos dicen tranquilamente que ya se habían unido más de 5,000 personas al grupo de los apóstoles. Aquí dice, es que esto
Es que el cura no se inventa nada. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntársele, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud, tanto de hombres como de mujeres, que se adherían al Señor. Una hermosura. Es que, hijos, no conocemos las escrituras, no las escudriñamos, no las revisamos, no las leemos y las meditamos, y por eso no amamos la iglesia, porque nadie ama lo que no conoce. Cuando uno ama algo, lo conoce. Cuando uno conoce algo, lo ama. Cuando uno ama algo, permanece ahí, al lado de quien ama. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y por eso, hijos, la indicación del Señor a que nos acerquemos a la palabra, a su palabra, para que le conozcamos, le amemos y permanezcamos a su lado. Eso es, queridos hermanos. Entonces, hijos, muy especialmente hoy, todas las lecturas. Bueno, y el libro del Apocalipsis, pero ¿por qué se lee hoy? Porque es un libro pascual, porque es un libro que nos habla de la gloriosa resurrección del Señor y de lo que serán las postrimerías o los últimos días de esta iglesia, que si acoge los mandatos del Señor va a ir al reino de los cielos. Eso es lo que pretendemos todos. Entonces, hijos, la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, la segunda lectura del Apocalipsis, sola y exclusivamente nos hablan de la gracia y de la misericordia del Señor. Lo mismo que el texto bíblico del Evangelio, que es el maravilloso diálogo y encuentro del Señor con todos los discípulos y el diálogo con el apóstol Tomás. Maravilloso, ese texto tiene para dar y convidar. Los discípulos, al atardecer del domingo, el primer día de la semana de la resurrección del Señor, los discípulos estaban encerrados en una casa con las puertas trancadas, las ventanas trancadas. No había forma de entrar allí. Estaban muertos del miedo. No estaban allí unidos porque, ay, no, reunámonos para orar, porque tenemos gozo y alegría. No, venga, no nos separemos, nos van a matar, nos van a hacer lo mismo que al Señor. Y el Señor Jesús ya se los había dicho, tranquilos, a ustedes les va a pasar lo mismo que a mí. Por eso cuando le responde a Pedro, Pedro le dice, Señor, yo iré contigo a donde vayas. Y el Señor le dice, no irás en esta ocasión, pero luego tendrás que ir. Es precisamente lo que el Señor les decía a sus discípulos. Van a vivir el martirio como lo he vivido yo. Entonces estaban muertos del miedo, porque pensaban que ya iban a llegar los judíos a tumbar puertas y ventanas, a sacarlos de allí para llevarlos a la cruz. Y en ese momento, todo atrancado, todo cerrado, todo. Y el Señor Jesús aparece en medio de ellos. ¿Por qué? Porque ya no es el Señor Jesús antes de la resurrección, que tenía un cuerpo físico. Porque ahora es el Señor Jesús glorioso, resucitado, es un espíritu, es el Espíritu Santo de Dios ahí en él. Por eso puede atravesar muros, barreras, estar aquí y estar en 1000 partes más, porque es un espíritu. Ya el Señor Jesús no tiene el cuerpo humano, ya no tiene la condición humana, sino que tiene solamente la divina. Y por eso se presenta en medio de ellos. Todos muertos del miedo.
Y él no llega a regañar absolutamente a nadie. A ver, dejen de ser miedosos, cobardes, hombres. No, nada, nada. Sino que inmediatamente está ahí presente, les dice, paz a ustedes. Vengo a traerles la paz. Dejen la bobada. Ya estoy aquí con ustedes. Ahora fortalezcanse. Y el texto bíblico dice que se llenaron de alegría por ver al Señor. Estaban ahí todos, con toda seguridad, dialogaron con él, les dio la bendición muy especialmente y se fue. Pero ahí faltaba un discípulo. ¿Quién faltaba? ¿Quién? Apenas 3 o 4. ¿Quién? Es, solamente Morrison gritó ahí duro. Hijos, Tomás, el apóstol Tomás. Entonces Tomás regresa, estaba haciendo unas vueltas por ahí, estaba haciendo un mandado. Regresa y los discípulos le dicen, hermano, vino el Señor. Ah, dejen la bobada, hombre. Es que ustedes están empeliculados, tienen mucho miedo. Yo soy el único que he sido capaz de salir de aquí. Ustedes son unos miedosos nomás. Y ahora me van a decir que vino el Señor. ¿Cuál bobada? Ah. Sí, hermano, nos mostró las manos, las llagas. Sí, sí, vino el Señor. Hasta que no vea las llagas en sus manos, meta mis dedos en esas llagas y mi mano en su costado, no creo. Quedó la cosa así. Dice el texto bíblico que 8 días más tarde apareció el Señor de nuevo, ahí en medio de ellos, con las puertas cerradas, volvió a entrar como Él puede hacerlo, llegar a donde quiera, porque es Dios, porque es un cuerpo glorioso. Se pone en medio y les dice, paz a ustedes. Tomás, venga, hágame el favor, vea, aquí están las llagas. Meta su dedo en las llagas. Traiga su mano, métala acá en el costado. A partir de hoy, sea creyente. ¿Quién le dijo al Señor que Tomás había dudado de él? ¿Algún chismoso que había por ahí? Nadie. Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Tus pecados ocultos y los míos los ve Dios. Lo ve todo, lo sabe todo. Tus pensamientos, todo, todo, todo lo sabe Dios. Por eso es Dios. Entonces llama a Tomás. Tomás lleva a cabo lo que había dicho. Cuando mete los dedos en las llagas, su mano en el costado, confirma que es el Señor. Entonces inmediatamente Tomás dice, la más hermosa profesión de fe, Señor mío y Dios mío. Silencio, silencio, silencio. ¿Dónde está inscrito acá en el templo esa maravillosa profesión de fe? Martica, usted sabe cuál es la pedagogía y siempre me la daña. Es en silencio. Una persona levanta la mano y me dice, yo voy hasta allá, y me dice, ¿dónde está inscrito esa maravillosa profesión de fe del Señor Jesús? No, pues, cuidado, no se dan cuenta ustedes. A ver, no, Martica, ya me dañó la pedagogía. A ver, por allí. A ver, ay, ay, ay. Pero me dice duro, duro, duro que retumbe. ¿Dónde está esa inscripción? En el sagrario. Duro. Hágale más duro. Por la fuerza de Dios, hable. En el sagrario. En el sagrario. En el sagrario, hijos, esa inscripción desde acá no se ve, desde aquí tampoco, desde acá tampoco, desde acá tampoco, desde acá tampoco. Eso se ve con los ojos de la fe. Hijos, acá está inscrito, Señor mío y Dios mío. Aquí está el Señor Jesús. Aquí está Tomás, al que el Señor le coge la mano y se la lleva al costado. Y aquí hay 2 discípulos, digamos que Pedro y Juan. Esta
maravillosa imagen, portal de nuestro sagrario, nos refleja lo que hoy el Evangelio nos está dando como mensaje. Ese sagrario me encanta, me fascina. Si ustedes me permiten, si un día me voy de aquí, podérmelo llevar. Ay, se ríen, ¿no? Ay, se ríen, ¿no? Hijos, ese sagrario me encanta porque nos deja claro el tiempo de la Pascua, nos deja claro el texto bíblico, porque lo determinamos, lo escogimos entre los servidores y yo, porque fue con todo el esfuerzo y la dedicación de ustedes. Pero ese sagrario tan hermoso, como me lo han dicho varios sacerdotes que han venido al templo, ese sagrario en nuestro templo está subutilizado, porque no venimos a amar, a adorar y a glorificar a Dios que está ahí, que se abren las puertecitas todos los días para la tienda del encuentro con Dios y pasa largas horas sin que ningún fiel sea capaz de venir a hablar con el Señor. Ese sagrario me encanta porque es lo único que uno debía de hacer y de decirle al Señor cuando viene hasta acá y se postra ante Él. Señor mío y Dios mío. No más. No venir aquí a arrodillarse uno, ay Señor, que llueva hoy. No, esas bobadas, no. Señor, que gane el Cali menos, por Dios. Eso no, hijos, no es así. Es para uno acercarse y decirle al Señor como Santo Tomás, Señor, creo, pero auméntame la fe. Señor, perdóname porque no creo en ti, porque todavía me cuesta, porque no te he visto las llagas, porque no he metido mis dedos en las llagas de tus manos, mi mano en tu costado. Para eso es ese sagrario, para venir a encontrarnos con el Señor vivo y verdadero que está ahí. El Señor no regañó a Tomás. Claro que le dijo unas palabras que siendo de parte del Señor es una cosa impresionante. Ven, mete las manos en mis llagas y en mi costado. Y a partir de hoy, sé creyente, incrédulo. Pero hijos, todo lo hizo el Señor y hoy está descrito desde los Hechos de los Apóstoles, pasando por el Apocalipsis y llegando al texto bíblico del Evangelio, con toda su abundante misericordia. Pregunta, me levanta la Martica, me levanta la mano y yo decido si le pregunto, ¿cómo se llama este domingo en la iglesia? Me levantan la mano. ¿Cómo se llama? Mire, mire, hijo, vea. Estamos en el templo 120 personas y hay 1, 2, 3, ay, ya la van a seguir levantando todos, pues. Ay, el padre que me cuente a mí. Hay 5 personas, hijos, que levantaron la mano, que se saben la respuesta. ¿Ustedes creen que eso para mí es de mucho aliciente? ¿Ustedes creen que eso para mí es muy gratificante o es desilusionante? Desilusionante, porque esto se los he hablado, se los he explicado, les he formado y todavía llevo 4 años predicando e insistiendo en lo mismo y todavía no me hago entender. Hijos, 4 años acá en el templo con ustedes, 4 Semanas Santas, 4 resurrecciones del Señor y todavía no asimilamos este momento maravilloso de la iglesia. Este día en la iglesia se llama el Domingo de la Divina Misericordia. Ah, sí, ya todos lo saben. Después de que yo lo diga, todos, sí. Hijos, Domingo de la Divina Misericordia. Les voy a contextualizar por qué, que es una historia muy bonita, es una historia de fe y es una historia del brote de la misericordia de Dios. En 1937, no hace mucho,
En Polonia había una monja que se llamaba Elena Kowalska. Esa monja polaca en algún momento de su vida recibió una alocución del Señor, recibió un momento de gracia y de bendición, una bendición de Dios, donde el Señor en un sueño le mostró la imagen de la Divina Misericordia. Aquí teníamos un cuadro muy bonito, muy hermoso, pero mis servidores, que son supremamente obedientes, en un momento después de dar todas las recomendaciones, no hicieron las cosas como la debían de hacer. El cuadro se cayó pero es el cuadro donde brotan los rayos de la divina misericordia del Señor y se ven pintados de blanco, azul y rojo, que significan agua y sangre que brotan del costado del Señor Jesucristo. Aquella misma situación que hizo el soldado judío, soldado romano, cuando punzó el costado del Señor para verificar si ya había muerto, y de su costado brotó sangre y agua. El Señor Jesucristo le dijo a esta buena monja: por favor, manda a pintar el cuadro que te he mostrado. Y comienza a hacer una socialización en toda la iglesia de lo que es mi divina misericordia. Vete donde el Papa San Juan Pablo II, habla con él y cuéntale que necesito que en la iglesia se instituya el Día de la Divina Misericordia. Ella fue donde el Papa San Juan Pablo II, y el Papa, que es un Papa santo, en su momento tomó la determinación que más maravilloso que el segundo domingo de Pascua no podía ser otro para declararlo el domingo de la divina misericordia de Dios. Y a partir de ese momento, el Papa San Juan Pablo II comenzó a fortalecer esta maravillosa fiesta en la iglesia, la fiesta de la divina misericordia. Acá tenemos al buen pastor. Ese buen pastor es el mismo, queridos hermanos, que hoy nos muestra los rayos de su divina misericordia. Y dentro de todo lo que le dijo a Santa Sor Faustina, que luego se llamaría la apóstol de la divina misericordia, hijos, le dijo que todos los días a las 3 de la tarde se derraman los rayos de su divina misericordia sobre el mundo, que estará siempre deseoso que todos nosotros acudamos a su divina misericordia, que nos acojamos a ella para que podamos tener asegurado el encuentro con el Señor. En la primera lectura de hoy y en la segunda del Apocalipsis y en el Evangelio, lo único que se deja entrever es el amor y la misericordia de Dios, la misericordia con los apóstoles y con Tomás. La misericordia para unos hombres que estaban encerrados, muertos del miedo. La misericordia para ti y para mí, que vivimos con el corazón cerrado y trancado por dentro y no dejamos penetrar la misericordia y el amor de Dios, que quiere llenarnos, sanarnos la salud, sanarnos los miedos, las adicciones, los vicios y todo lo demás, y no lo hacemos, no lo logramos porque no le permitimos a Dios que entre en cada uno de nosotros. La paz esté con ustedes, es lo que el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, y ellos dejan el miedo y el Señor puede entrar en ellos. Maravilloso la encomienda que les da luego. Les entrego el Espíritu Santo y sopla sobre ellos. Vayan por todas partes, prediquen, evangelicen, perdonen los pecados. A quienes se los perdonen les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. El poder que el Señor Jesucristo le entregaba a la iglesia por medio de los discípulos.
¿Hay algún problema que haya sido así? ¿Hay algún problema que no haya sido en otra iglesia, sino en esta? Al Señor le plugó, lo quiso así y así lo hizo. Por eso la iglesia católica, nuestra iglesia, es la única que tiene el poder, la gracia y la bendición de Dios para perdonar los pecados. En conclusión, no es la iglesia que los perdona, sino el Señor Jesucristo por medio de su iglesia. Que a partir de hoy nos acojamos a su divina misericordia, nos acerquemos más a la vida sacramental y sobre todo al sacramento de la penitencia y le digamos: Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.